Amén. Engrandecido sea el nombre del Señor Jesús. ¿Alguien siente darle una alabanza al Señor? Tenemos siempre que dar gracias a Dios por su enorme misericordia. Amén. Porque Él es bueno y no hay otro como Él. Un saludo para todos en esta noche, en el nombre del Señor Jesús. De mi parte, bienvenidos. Bienvenidos al estudio bíblico, porque a eso nos reunimos. Cantamos, nos gozamos, estrechamos nuestros vínculos de amistad, de unidad, y de esa manera pues vamos creciendo más y más en el Señor Jesús. Me alegra mucho entonces saludarles en ese nombre glorioso de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Vamos a leer la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo en Efesios. En la carta a los Efesios. Quedó la lectura en el verso 10. Vamos a continuar hasta terminar. Alabanzas al Señor Jesús. A ver, vamos a leer todos a una voz. El verso 11 y los siguientes. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Vamos pues a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él abra nuestro entendimiento. Esa es la oración de Pablo, ¿no? Y debe ser nuestra oración, que Él nos dé entendimiento en el conocimiento de Él. Amado Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la palabra tuya. Gracias porque podemos reunirnos y poder leerla y poder meditar
en esta palabra maravillosa. Te rogamos, Señor, que tú obres poderosamente en nuestras mentes, iluminándonos, dándonos entendimiento, oh Dios, a tu palabra maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Gloria al Señor. Tengan la bondad de tomar sus puestos. Bueno, les cuento que hace ya ratico tenía este propósito de que estudiáramos alguna de las cartas apostólicas, aunque hubo una que se nos quedó en camino porque habíamos empezado con Romanos y nos quedamos prácticamente en la introducción. Y esperamos que ahora no vaya a suceder lo mismo, que podamos continuar y que podamos sacar el mayor provecho del estudio bíblico. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí la carta a los romanos, e igual que la carta a los gálatas, son dos cartas que van muy ligadas porque están estrechamente ligadas en el sentido de que explican los conceptos de la ley. Romanos tiene una cantidad de enseñanzas doctrinales. Hay como unos 12 temas doctrinales en la carta a los romanos. Y la carta a los efesios, igual que lo que es Colosenses y Filipenses, son cartas que son muy parecidas en su contenido. Y vamos a ubicarnos en esta interesante carta con la ayuda del Señor. Y a manera de introducción, quiero leerle estos versículos porque son muy importantes. Es el de Juan 5:39, una de las recomendaciones de parte del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya sabemos que escudriñar es detenerse a examinar rigurosamente hasta encontrar lo que deseamos. Como el que está buscando el oro, que tiene que sacarlo lleno de tierra, tiene que llevarlo al agua, tiene que lavarlo muy delicadamente, muy minuciosamente, y luego ir examinando a ver si realmente hay pepitas de oro dentro de la arena que va quedando cuando se va lavando la tierra. De igual manera, la palabra de Dios aquí, según Proverbios capítulo 2, verso 4 y el verso 5, he tomado este versículo de la Biblia textual. Y dice, si la procuras como plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Una de las cosas que Dios quiere es que nosotros, los que vamos para el cielo, ¿cuántos van para el cielo? Nosotros que somos los ciudadanos del cielo, ¿cuántos son ciudadanos del cielo? Esta carta a los Efesios precisamente tiene unos objetivos especiales que los vamos a ver más adelante. Y el Señor manda a que nosotros como ciudadanos, como herederos del reino de Dios, debemos escudriñar cómo es este viaje, porque nosotros vamos como peregrinos, nosotros somos peregrinos extranjeros, caminando en un mundo lleno de abrojos, en un mundo lleno de maldición, en un mundo lleno de circunstancias adversas, en un mundo malo. Vamos caminando por el desierto de la vida, vamos caminando con rumbo hacia la gloria. Y como viajeros no podemos andar desprevenidos. ¿Qué le parece, por ejemplo, un navegante en la mar sin brújula? ¿Qué podía pasarle? Se pierde.
¿Y qué le pasará a un navegante por la vía terrestre si no lleva un mapa? Se pierde. Entonces las escrituras son especialmente eso, son brújula y son un mapa. Nos ubica dónde estamos y a dónde tenemos que ir y cómo debemos llegar. Porque al reino de los cielos no podemos llegar de cualquier manera. Porque a veces nosotros, como escuchábamos el miércoles, a veces nosotros como que nos adaptamos, como que nos quedamos en esa zona de confort y las cosas que suceden como que no nos llama mucho la atención, ya eso no nos preocupa, pero realmente sí debemos preocuparnos. Hermanos, si nosotros no nos preparamos para el reino, como dice el Señor, hermano, no sé en qué estamos. Es para ser un profesional, necesita prepararse. Usted para irse de viaje debe prepararse. Yo no creo que usted va a salir de viaje sin la maleta, sin los pasajes, sin dinero. Yo no creo. Usted siempre se prepara, ¿cierto? Claro. Uno tiene que prepararse con esa finalidad. Entonces, el Señor de Gloria siempre ha estado interesado en que el creyente se preocupe por el contenido de su santa palabra, porque ella es la única que arroja luz en el conocimiento de Él. Hacíamos énfasis acerca de la oración, que la oración que hace Pablo está dirigida precisamente a esos creyentes que aman a Dios para que sus mentes sean iluminadas, para que nosotros tengamos conocimiento de quién, de Dios, porque hay que conocerlo a Él a través de la palabra. Hermano, no hay otro medio, no hay otra manera, no hay otra forma. Desde el principio, miremos lo que dice la Biblia en el libro de Josué, y esta vez nuevamente tenemos la Biblia contextual, que dice, capítulo 1, versos 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente, observando y haciendo según te ordenó mi esclavo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca el rollo de esta ley. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo aquello que ha sido escrito. Entonces tu camino será prosperado y tendrás buen éxito. Es el resultado. Me llamó la atención en esta Biblia cuando llama a Moisés, lo llama mi esclavo, mientras que a Josué lo llama servidor, lo llama ministro. Y vamos a mirar ese pasaje de Josué. Yo quiero que le den allí en esa frase esclavo, porque hay allí algo interesante para que lo miremos. El pasaje prácticamente original tomado del hebreo. Allí la letra está muy pequeña, pero espero que los que están más cerquita lo puedan leer, porque no me dio más espacio. Después de la muerte de Moisés, ocurrió que Yahvé habló a Josué ben Nun, o sea, hijo de Nun, el servidor de Moisés. A Josué no lo trata de esclavo, lo trata de servidor. Moisés, mi esclavo, ha muerto. Ahora pues levántate, cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les doy, como dije a Moisés. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie lo he entregado a vosotros.
Vuestros términos serán desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, hasta el mar grande, hacia la puerta del sol. Nadie te podrá resistir en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Tú harás que este pueblo herede la tierra que juré a sus padres que la daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, observando y haciendo. Observando y haciendo según te ordenó mi esclavo Moisés. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca el rollo de esta ley. De día y de noche meditarás en él para que cuides de hacer conforme a todo aquello que ha sido escrito. Entonces tu camino será prosperado y tendrás buen éxito. ¿No te lo ordeno yo? Esfuérzate y sé valiente. No te acobardes ni desmayes, porque Yahvé tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Por qué esa diferencia entre siervo y esclavo? Resulta que el siervo tiene sus privilegios. Porque el siervo es un servidor y puede ser remunerado. Pero el esclavo no. El esclavo está sujeto a lo que su amo quiere hacer, a lo que lo mande a hacer. En la traducción de la Biblia, el Nuevo, especialmente lo que son las epístolas o los evangelios, cuando habla de siervos, la verdad es que en la Biblia contextual habla tomado del griego y habla de esclavo. Esclavo de Cristo. Y eso se relaciona muy bien cuando en esta carta nos habla de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. De manera que el cuerpo está sujeto a la cabeza y no puede hacer otra cosa sino lo que la cabeza le ordena. Y si nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del diablo y hemos sido comprados por Cristo, entonces hemos cambiado de amo, hemos cambiado de dueño. En este momento somos esclavos de Cristo. Por lo tanto, que ni siquiera se nos ocurra pensar que nosotros podemos hacer y vivir como nosotros queremos, sino que aquí tenemos que estar sometidos a la voluntad de nuestro Señor. A su nombre sea la gloria. Yo sé que esto a muchos no les cae muy bien. Y otra de las razones por la que aparece allí que siervos y no esclavos, es que esa palabra para la América Latina es una palabra más bien ofensiva, por cuanto hay secuelas de la esclavitud y aún en Norteamérica hay esas secuelas de esclavitud, el tiempo de la venta de esclavos, venta y compra de esclavos, el tiempo en que la persona más pudiente era el que más esclavos tenía. Entonces, cuando se habla de esclavitud, es una palabra ofensiva. Y nadie quiere ser esclavo. Entonces, para no ofender esa mentalidad de estos países, entonces la Biblia se ha traducido esa palabra esclavo en siervo con el ánimo de no ofender la mentalidad de los lectores de la Biblia. Y por eso es necesario escudriñar la Biblia en diferentes versiones, especialmente la que más se aproxime a los originales, para que nos demos cuenta cómo está escrito realmente esas palabras. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Pues aunque suena muy bonito eso de siervos, pero yo prefiero realmente ser esclavo de Cristo.
Por alguna razón, Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, y si tenemos la mente de Cristo, eso quiere decir que realmente le pertenecemos a Él. Y para tener el conocimiento de la mente de Cristo, o sea, la voluntad de Dios, tenemos que darnos entonces al estudio de la palabra de Dios. Amén. Por eso se les dijo, traiga su libretica, haga sus anotaciones, porque eso es muy interesante, que no se venga así, bueno, y luego ¿qué? Hermano, por muy buena memoria que uno tenga, hermano, las cosas a uno se le escapan. Pero si hay algo que le llama la atención, entonces uno anota para ver cómo es. Alabanzas al nombre del Señor. Aquí tenemos un trasfondo histórico acerca de Éfeso. Después de Roma, Éfeso era la ciudad más importante que Pablo había visitado en sus viajes misioneros. Éfeso viene siendo la principal ciudad de la provincia romana en Asia. Era una populosa ciudad portuaria, importante centro comercial, político y religioso. Tenía dos grandes maravillas arquitectónicas, el templo de Diana y un teatro para 50,000 sillas. También tenía un estadio para carreras, donde a menudo tenía también enfrentamientos entre hombres y bestias feroces. Estas palabras son escritas precisamente desde Éfeso o acerca de Éfeso. ¿Por qué no miramos esos textos que aparecen allí y ustedes nos van a ayudar? Parece que Pablo tuvo una experiencia y vamos a ver cómo lo describe Pablo. Primera de Corintios 9, 24 y 25. ¿Quién nos colabora por allí con esa escritura? Porque es bueno que compartamos. Amén, gloria al Señor. A ver, alguien que lo haya por ahí durito. ¿Lo encontraron? ¿En? Ajá. Una corona incorruptible. Amén. Él hace referencia de ese estadio donde iban los atletas, los mejores atletas que habían en ese entonces. Allí se disputaban la corona, los premios. Y también vamos a ver qué nos dice el capítulo 15 y el verso 32. Primera a los Corintios 15, 32. Ajá. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, parece que a Pablo le tocó participar de eso. Porque él no está hablando como diciendo esto es espiritual. Él dice, si como hombre batalló, o sea que a él le tocó enfrentarse en una lucha en ese campo, batallando contra fieras. Eso era ¿cómo se dice? Era un deporte. Era un deporte. Pero a la vez, cuando se trataba de los cristianos, pues imagínense qué le podrían pasar a los cristianos si los arrojaban
a esos circos donde estaban esas fieras. Entonces Pablo está hablando precisamente de esa situación. Yo creo que por alguna razón, esta iglesia que estaba en Éfeso fue perdiendo el amor. Porque es que lo que describe el historiador allí, una ciudad populosa, portuaria, comercial, de manera que allí se movía el dinero, se movía la platica. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que si se movía la platica, eso estaba como interesante. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, como que se me apagó. Pablo visitó a Éfeso en su segundo viaje misionero, visita que fue interrumpida por su apresuramiento en volver a Jerusalén. Vamos a ver cómo confirmamos estas palabras que encontramos allí escritas, pero volviendo a Éfeso, porque es que cuando entramos a Apocalipsis y encontramos la primera iglesia, que es precisamente Éfeso, Dios señala a Éfeso como haber perdido su primer amor. Y cuando encontramos esa iglesia en medio de tanta abundancia, de tanta riqueza y de un ambiente de placer, porque allí donde hay dinero hay toda clase de maldad. Porque no solamente había comercio, sino que también usted sabe que en esos puertos también se mueve lo que es la piratería. En ese tiempo se movía la piratería, el contrabando, la prostitución y toda clase de cosas. Entonces parece que eso afectó en gran manera a la iglesia en Éfeso. Y ya cuando Juan hizo su estadía, porque él hizo su residencia en Éfeso, dice que ya la iglesia había perdido el amor. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y ante esas palabras, ¿cómo estamos nosotros? Porque a veces, no nos digamos mentiras, que nosotros, en medio de todo, nosotros vivimos muy bueno. ¿Cierto que sí? Aunque a veces decimos, no, todo eso está muy caro y que eso, no, que nadie va a vivir. Hermano, no nos digamos mentiras, vuelvo y lo digo. Vea, yo recuerdo cuando los huevos eran regalados. Eso no se vendía, nadie compraba huevos porque todo el mundo tenía. Y el que no tenía se le regalaba. Cuando muchos de nosotros andamos por ahí en la calle jugando trompo y jugando canicas o bolas de cristal con los pies descalzos y de pantalón corto. Cuando íbamos a la escuela, a veces no teníamos ni con qué desayunar. Y así nos la pasábamos. Ya después, como por los años 70 o ya del 70 en adelante, un buen mercado para una pareja costaba 80 pesos. Imagínense cómo se puso el asunto, ya estaba carísimo. Si eso fue en el 70, 80, ¿usted qué compra con 80 pesos? Y hoy necesitamos, para hacer un buen mercado, 500, 600 mil pesos para 2 personas. Que no le falte nada. Entonces, en comparación a eso, nunca digamos que los tiempos pasados son mejores son estos. Tenemos buena comida, podemos vestir bien, pobremente, pero vestimos bien. El más pobre tiene un televisor, tiene un sonido, tiene una grabadora, imagínense. ¿Cómo sería entonces para Éfeso? Para la iglesia en Éfeso, en esa opulencia, en esa abundancia, en esa riqueza, afectó en gran manera. ¿Qué dice Hechos capítulo 18, versos 19 y 21?
Amén. Y luego volvió a visitar la ciudad en su tercer viaje misionero y permaneció allí 3 años. Para darnos cuenta hay que leer los 3 capítulos, o sea, 2 capítulos 19 y 20. Allí está la estadía de Pablo en Éfeso por 2 años. Alabado sea el Señor. Posteriormente envió a Timoteo a Éfeso como su representante. Después de la muerte de Pablo, Juan hizo de Éfeso su centro de actividades hasta su muerte, en cuyo tiempo Éfeso había perdido su primer amor. Alabado sea el nombre del Señor. Y fue ya la época cuando Juan el teólogo entonces recibió también la gran visión del Apocalipsis, la revelación del Apocalipsis, lo que había pasado, lo que estaba pasando y lo que sucedería después de eso. Bendito el Señor. Cosas interesantes en esto. ¿Quién es el autor de esta carta? Pues indiscutiblemente el apóstol Pablo. Ahí no hay que ver. A ver, Pablo escribió esta carta desde la cárcel, comprobemos. Esto está capítulo 3 de Efesios, verso 1, capítulo 4, verso 1 y capítulo 6, verso 20. A ver otros que nos colaboren. A ver uno que se esté durmiendo. Yo no puse los pasajes porque yo quiero que ustedes nos ayuden en esa parte. A ver, primero el capítulo 3, verso 1. Amén. Preso, prisionero de Cristo. Lo dice como prisionero o esclavo de Cristo y lo dice también como prisionero porque él estaba en la cárcel. Capítulo 4, verso 1. Amén. Y el último, el 6:20. Amén. Embajador en cadenas. Cuando uno lee esos pasajes, uno puede deducir con cuánta dificultad estos hombres de Dios hablaron la palabra. Y a pesar de las amenazas, a pesar del maltrato, de los ultrajes, a pesar de que estaba en la cárcel, sin embargo, nunca silenciaron sus bocas. Siempre estuvieron dispuestos. Pablo está rogando a la iglesia, bueno, oren por mí para que cuando yo hable pueda hablar con denuedo la palabra de Dios. Si yo pido oración, hermano, por favor oren por mí para que no me pase nada en el viaje, que no me vayan a robar, que no me vaya a accidentar, o bueno, tantas cosas uno puede pedir. Pero es que Pablo, y en esos viajes y en situaciones en que se encontraba, él no dice a la iglesia, vea, oren por mí para salir de esta cárcel que me estoy muriendo aquí. Oh, él antes estaba pidiendo que oraran por él porque allí en la cárcel él estaba dando testimonio de Cristo. A su nombre sea la gloria. ¿Qué nos impide a nosotros? No estamos en una cárcel, o de pronto sí, ¿no? Porque no se necesita estar encerrado en barrotes para estar prisionero, para estar silenciado. De pronto somos víctimas de otras cosas, presos en otras circunstancias, y por esa razón no podemos abrir nuestra boca para dar testimonio de la verdad de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si estas observaciones se refieren a su encarcelamiento en Cesarea, Hechos 24:27,
La carta debía ser escrita alrededor del año 57-59 después de Cristo. Si se refiere a su encarcelamiento en Roma, Hechos 28:30, cosa más probable, la carta fue escrita en el año 60-62 después de Cristo. O sea, en 2 ocasiones a él lo metieron en la cárcel y en esas 2 ocasiones él nunca dejó de hablar la palabra de Dios. Si hablamos de Hechos, capítulo 24, verso 27, los que tienen por allí la Biblia a su alcance, el pasaje. Adelante. 24-27. Imagínense, qué tan buen compañero. Alabado sea el nombre del Señor. De manera, pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Esa fue la primera. Y la segunda, Hechos capítulo 28, verso 30. En esa ocasión, sí, hermano, ¿me puede leer? Entonces, eso sería en el año 60-62 después de Cristo. La razón es la siguiente: por cuanto no expresa esperanza de liberación. Fue probablemente escrita justo después de haber llegado a Roma, mientras estaba encarcelado en su propia casa alquilada. Cuando ya llegó a Roma, a él le querían quitar la vida en Roma, y muchas veces el Señor lo libertó. Cuando uno lee el libro de los Hechos, uno se da cuenta de todos los problemas, situaciones difíciles que le tocó vivir a este apóstol. Bueno, yo creo que aquí terminamos por esta noche. Tenemos aquí el propósito de la carta. 2 puntos muy importantes. 1, la carta a los Efesios tiene el propósito de enseñar acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Romanos no hace mención de eso. Gálatas no hace mención de esto. Pero ya en la carta a la iglesia en Éfeso comienza ya a hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo, compuestos por 2 pueblos que habían estado enemistados por años y miles de años. Refiriéndonos a los gentiles, porque cuando Dios separó a Israel de las demás naciones, Israel se consideraba, y Dios se lo dijo, la nación privilegiada por Dios. Los demás fueron aislados y quedaron bajo maldición. Dios prohibió todo nexo con los gentiles, que no dieran sus hijos y sus hijas en casamiento con los gentiles, que no aprendieran sus costumbres, que había que destruir sus altares, que había que destruir esa gente, esos paganos, todo eso. Bueno, entonces una enorme enemistad para ellos. Las promesas eran dadas para los israelitas y no para los gentiles. De manera que cuando el evangelio llegó, los primeros en creer fueron los judíos. Fueron los primeros en creer. Cuando los gentiles se convirtieron, entonces se formó la de Troya, capítulo 10 del libro de los Hechos. Se formó el problema, de tal manera que hubo que organizar un concilio para aclarar la situación. Ahora Pablo
está hablándole a la iglesia en Éfeso que se compone precisamente de judíos y gentiles. Y habla del misterio, el misterio que estaba escondido de siglos y siglos. Y ese misterio tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los gentiles. ¿Cómo que los gentiles también? Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 11 del libro de los Hechos, donde el apóstol Pedro tiene que dar un informe a la iglesia porque le está preguntando, bueno, ¿cómo es que usted ha entrado a comer allá con esos incircuncisos, con esos paganos? Y él tiene que explicarles. La conclusión de los mismos judíos, eso, es que Dios entonces también ha buscado pueblo para sí y ha dado testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Qué bendición, hermano, que nosotros que fuimos considerados como gentiles, entramos en el plan de Dios para ser salvos. Ahora no son ni judíos ni gentiles, ahora somos la iglesia del Señor. Amén, gloria a Dios. En segundo lugar, como propósito de esta carta, exhortar a los creyentes a comportarse apropiadamente entre ellos debido a su unidad en Cristo. Ahora hay un llamamiento, ahora Pablo tiene que decirle, bueno, de aquí en adelante ustedes tienen que comportarse de una manera diferente. Ustedes no pueden vivir como los gentiles. Ahora ustedes tienen que adquirir unas nuevas normas de comportamiento. Y eso también juega para nosotros. Nosotros no podemos por qué comportarnos como el mundo. Nosotros fuimos sacados del mundo y ahora somos la iglesia. Por lo tanto, tenemos allí en la carta, en esta carta a los Efesios, lo que se llama las normas o la ética que usted y yo debemos tener como cristianos, como iglesia del Señor. Esos dos puntos son importantes porque este libro se divide en dos partes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Está hablando de bendiciones y privilegios que tenemos nosotros en Cristo Jesús por su gracia, pero a partir del capítulo 3 ya está hablando de otras situaciones. Entonces, hermanos, espero que se motiven porque usted sabe que cuando entramos a estudiar no es lo mismo como cuando uno desarrolla un tema para que todos gritemos. Alabanzas al Señor. Entonces, hermano, ahí les digo, hay cosas muy interesantes. Hermano, yo mismo estoy apasionado en lo que es el tiempo que he sacado para meditar todos los días, leyendo, porque leo todos los 6 capítulos. Y luego me pongo al estudio, al análisis, a leer Biblias, comentarios, sacando conclusiones. Y hermano, es muy apasionante. Y por eso, gracias a Dios, porque a ustedes que no les queda todo este tiempo como a mí, entonces yo comparto con ustedes. Vamos a darle gracias al Señor, porque tenemos un Dios muy grande que nos ha tenido en cuenta, sacándonos del mundo y trayéndonos, aleluya, trayéndonos de las tinieblas a su luz admirable y haciéndonos partícipes de su naturaleza divina. Señor, yo quiero darte gracias en esta noche por este privilegio. Gracias, Señor, por esta bendición que tú nos concedes. Ayúdanos cada día, Señor, a conocerte, a entenderte, para amarte y para servirte. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor.